Bien, vamos a empezar entonces. Representamos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción. En la carrera de Ingeniería en Informática, la cátedra se conoce como álgebra discreta. Vamos a desarrollar un tema ya que venimos viendo en las clases anteriores, que es la relación de orden. Las retículas, si bien son una forma particular de señalar algunos diagramas de Haas, recuerden que vimos cómo representar gráficamente una relación a través de un grafo, luego que ese grafo lo podíamos llevar, cuando hablamos de relaciones de orden, a un diagrama de Haas, y hay diagramas de Haas que califican como retículas. ¿Qué es una retícula? Nos podríamos preguntar acá. Bueno, una retícula de un conjunto parcialmente ordenado, en donde se va a cumplir, le vamos a llamar L a la retícula, en donde para cada par de elementos, en este caso voy a tomar dos elementos cualesquiera que estén incluidos en la retícula L, tiene que admitir una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Recuerden que una mínima cota superior es el supremo y la máxima cota inferior es el ínfimo, que normalmente nosotros lo vamos a denotar con A o B y A y B. Cuando hablamos entonces de supremo, estamos acá con esta notación A o B, el supremo entre A o B. Y cuando hablamos de ínfimo, es el mínimo entre A y B, respectivamente. Entonces, las estructuras de este tipo normalmente aparecen en las ciencias de la computación y en muchas aplicaciones matemáticas. Vamos a dar un ejemplo de una retícula, sea S un conjunto y sea L una retícula que está formada por el conjunto de partes de S. Recuerden que cuando hablamos de conjunto de partes de S, estamos hablando de conjuntos que se pueden formar con todos los subconjuntos del conjunto de S. La contención, que en este caso es menor o igual, perdón, incluido o igual, es un orden parcial en L. Entonces, sean A y B pertenecientes al conjunto parcialmente ordenado, en este caso de la retícula, vamos a tener lo siguiente. Miramos el ejemplo 1. Sea S un conjunto y sea L la retícula formada por parte de S, como se ha visto, la contención es una relación de orden parcial en L y sean A y B pertenecientes a un conjunto parcialmente ordenado. Eh, el conjunto de partes de S, vamos a suponer que S está formado por estos tres elementos ABC. Entonces el conjunto de partes estaría formado por el conjunto que tenemos acá marcado. Vacío, A, B, C, que son los conjuntos unitarios. Luego A con B, A con C, B con C y simplemente al último ABC. Y allí están todos los posibles conjuntos que puedo formar con estos tres elementos. Y siendo además el conjunto A formado por P de S, que es el conjunto parte de S, con la relación incluido o igual, tenemos el siguiente diagrama de Haas, estamos señalando acá hacia la parte derecha. Entonces, el conjunto vacío es el elemento mínimo de P de S, es decir, el que tenemos abajo. Y el conjunto S es el elemento máximo de P de S. El conjunto es S, el que tenemos acá, ABC. De hecho, es S. Algo para tener en cuenta. El elemento mínimo está formado por vacío, el elemento máximo formado por ABC. Por ahí se podrán preguntar, ¿pero por qué vacío está incluido en los conjuntos A o en el conjunto parte de S si vacío no está en ABC? Recuerden que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Entonces, siempre lo debo colocar como uno de los elementos del conjunto de partes. Bueno, los subconjuntos de un conjunto dado ordenados por inclusión, entonces el supremo estaría dado por la unión y el ínfimo estaría dado por la intersección de conjuntos. Y eso es algo para tener en cuenta porque con esta notación es la que estamos utilizando. Entonces el supremo estaría dado por la unión y el ínfimo por la intersección de conjuntos. Veamos un ejemplo. Sea n un entero positivo y sea dn el conjunto de todos los divisores positivos de n, es decir, que dn
va a ser una retícula bajo la relación de divisibilidad, como en el ejemplo 2, pero acá tenemos que n es igual a 20. ¿Sí? Entonces de 20, como hablamos de los divisores de 20, vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los divisores de 20? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 4, 5, 10, 20. Tiene 6 elementos entonces. Entonces en la figura que tenemos acá, vamos a marcar el diagrama de Haas. Fíjense que acá colocamos el punto 1 y a partir del punto 1, que es divisor de 2 y es divisor de 5, ya lo podemos ir sacando. Luego 2 es divisor de 4 y 4 es de 20. Luego también 2 es divisor de 20, de 10, por eso es que colocamos esa diagonal. 4 no es divisor de 20, entonces no puedo seguir. Recuerden que esto siempre va en el orden ascendente. 1 es divisor de 5, 5 de 10 y 10 de 20. Ya tenemos el diagrama de Haas correspondiente a D20. Correspondiente a D30. Bueno, D30 va a ser divisible por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 y por el mismo 30. Como no hay bucles, el diagrama de Haas se está mostrando acá. Ya tenemos ambos diagramas de Haas. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuáles de las siguientes diagramas de Haas, en la figura que tenemos acá, representan retículas? Bueno, si observamos los diagramas de Haas, tenemos A, B, C y D. Bueno, hay otros más, por ahí no sé, no recuerdo si los puse. Sí, sí los puse. En A, B, C y D representan retículas. Fíjense que tenemos acá A, tengo B y tengo D. ¿Qué significa? De que si tomo dos elementos, por ejemplo, siempre voy a tener una cota máxima y una cota superior. De hecho, si tomo ABC, voy a tener una cota máxima, que en este caso va a ser 2. Y voy a tener una cota mínima, que en este caso va a ser. Si tomo solamente AB, voy a tener una cota mínima, que va a ser A, y una cota máxima, que va a ser B. Si tomo hacia arriba, recuerden que es para todo par de elementos, siempre voy a tener una cota máxima y una cota mínima. Entonces, el punto A es una retícula. En el punto B, o el diagrama B, si tomo AB, el elemento mínimo es A y el máximo es B. Quiere decir que si tomo BD, este par de elementos, tiene una cota mínima, presenta una retícula. Ahora bien, en el punto C, observo que la parte de abajo tiene la misma estructura que la que tenemos a la izquierda, quiere decir que son isomórficas. Y este punto, entre D y E, sí, seguramente hay un máximo y un mínimo. Ahora, ¿qué pasaría acá entre F y G si tomo estos dos valores? Voy a tener una mínima cota inferior, que en este caso es A, pero no tengo una mínima cota superior. Eso se coloca simplemente colocando F o G no existe. Por lo tanto, eh, la retícula diagrama de Haas correspondiente a C no es retícula. Veamos D. D, bueno, si me coloco acá entre A y B, entre B, D, entre C, D, siempre va a tener una cota inferior y una cota superior. Por lo tanto, sí califica como retícula. Veamos en el siguiente. Bueno, si consideramos acá la retícula F, van a ver de que para D y E, por ejemplo, si tengo D y E, ¿cuál sería el supremo? Bueno, el supremo para E y D, perdón, para D y E. El supremo estaría dado por, no tenemos supremo, no tenemos ni supremo, ni tampoco, claro, porque D y E no tiene ínfimo y B y C no tiene supremo. Entonces no hay.
Si bien D y E tiene supremo, que sí, pero D y E no tiene ínfimo, debería haber acá un punto para que tenga ínfimo, no lo tiene, y de hecho tiene que cumplir para todo par de elementos. Luego, si observo B y C, tiene ínfimo, pero no tiene supremo. Por lo tanto, entonces, el diagrama F no representa una retícula. El diagrama G, por ejemplo, si comparamos C con D tiene un supremo y C con D no tiene ínfimo, porque D no tiene una conexión con A, entonces no tiene ínfimo. Por lo tanto, el punto G o el diagrama G tampoco representa una retícula. Y en el E, vamos a ver el E, creo que no la habíamos representa una retícula, porque si tomo estos dos, el ínfimo es A y el supremo es C. Si tomo estos dos, pasa exactamente lo mismo. Si tomamos estos dos, el supremo es E y el ínfimo es A. Sí, siempre hay una conexión entre ellos, entonces representa una retícula. Hay un teorema de las retículas. ¿Sí? Decimos que si una retícula L1 y L2 son retículas, entonces la retícula, entonces L es una retícula en donde L1 por L2 y el orden parcial es de orden parcial producto. Bueno, este teorema lo he demostrado a través de un video, así que ese video se los voy a compartir y van a tener la demostración de ese teorema. ¿Qué establece ese teorema básicamente? Si tengo L1, que es una retícula, que es un conjunto totalmente ordenado, parcialmente ordenado, disculpen, y L2, que es otra retícula con un orden parcial también, si hacemos el producto cartesiano entre los elementos de ambas retículas, lo que voy a encontrar es también otra retícula de orden parcial. Veamos un ejemplo. Sean L1 y L2 las retículas de la figura que tenemos marcada acá, respectivamente. Entonces, L1, que está formado por 0 sub 1 e I sub 1, producto cartesiano entre la retícula, que en este caso es 0, 1, 0 sub 2, A, B e I sub 2. Entonces, si hacemos el producto cartesiano, significa que vamos a tener que ir relacionando cada uno de los elementos con los respectivos. Entonces lo tenemos acá a través de la representación gráfica, el cual es una retícula y el cual está formado por el producto cartesiano entre la retícula, la primera retícula y la segunda retícula. Este es un ejemplo entonces de que haciendo el producto cartesiano entre las retículas vamos a tener otra retícula. Retículas isomórficas o isomorfas. Cuando hablamos de retículas isomorfas, estamos hablando de dos estructuras que tienen exactamente, que son muy equivalentes gráficamente. Es decir, si observo el diagrama de Haas de una y la comparo con el diagrama de Haas de otra, tienen exactamente la misma forma y el mismo formato de esos gráficos. Entonces, f de A y B es igual a f de A y f de B. Y además, f de A o B es igual a f de A o f de B. Esas son las dos condiciones que se deben cumplir para que las retículas sean isomórficas, teniendo en cuenta de que f es una relación una aplicación que relaciona a la retícula L1 y L2 en términos de la relación menor o igual. Propiedades de las retículas. Bueno, antes de ver las diversas propiedades de la retícula hay que recordar A o B y A y B. Bueno, decimos entonces que es una cota inferior cuando A es menor o igual que A o B, ¿sí? Y B es menor o igual que A o B. Entonces ahí se dice de que A o B es una cota superior de A y B. Ahora, si A es menor o igual que C y B es menor o igual que C, entonces A o B es menor o igual que C. Y por lo tanto, A o B es una mínima cota superior de A y B. Otra cosa más, si A y B es menor o igual que A y A y B es menor o igual que B, entonces A y B es una cota inferior de A y B. Y si además C es menor o igual que A y C es menor o igual que B, entonces si C es menor que A y B es una máxima cota
inferior de A y B. Luego aparece otro teorema que se llama el teorema 2, que trata sobre una retícula, y esto tiene que ver por ahí que establecemos que para todo par de elementos, en este caso A y B en una retícula, se tiene que cumplir estas tres condiciones. De que A o B sea igual a B siempre y cuando A sea menor o igual que B. Que A y B es igual a A siempre y cuando A sea menor o igual que B. Y que A y B es igual a A siempre y cuando A y B sea igual a B. Bueno, y acá vamos colocando algunos de los teoremas, en este caso de los teoremas con respecto a una retícula, las propiedades de nepotencia, las propiedades conmutativas, las propiedades asociativas y las propiedades de absorción. Estas propiedades son muy parecidas a las propiedades de la teoría de conjunto y también son muy parecidas a las propiedades lógicas. ¿Sí? Por ejemplo, la conmutatividad, que para la disyunción, si cambiamos el orden, no va a cambiar. La de absorción, que si hacemos A disyunción con el asociado de A conjunción B, es exactamente lo mismo que A. Eso se llama absorción para la disyunción y abajo absorción para la conjunción. El teorema 4 tiene que ver con una retícula. Entonces, para todo elemento A, B y C que pertenezcan a la retícula, se puede cumplir lo siguiente. De que A o C es menor o igual que B o C. De que A y C es menor o igual que B y C. Tanto para la conjunción como para la disyunción. Tipos especiales de retículas. Bueno, hay retículas acotadas que tienen un elemento mínimo que le llamamos cero y un elemento máximo que le llamamos sí. Estas retículas son muy importantes porque después la vamos a ver en un tema conocido como álgebra de Boole. Si L es una retícula acotada, entonces para todo A perteneciente al conjunto A se va a verificar lo siguiente. Ese A es simplemente un valor que está entre 0 y 1, que a veces puede ser 0 y a veces puede ser 1, y que va a cumplir de que A disyunción 0 es igual a A, o que A disyunción I es igual a I, o dicho de otra forma, A conjunción 0 es igual a 0, A conjunción I es igual a A. Luego hay un teorema que dice de que si una retícula es finita, entonces es acotada. Retículas distributivas. Bueno, nosotros vamos a hacer un ejemplo dentro de los videos que les voy a compartir, en donde probamos de que una retícula es no distributiva. ¿Cuáles son las leyes distributivas? Es que la retícula es distributiva con respecto a la conjunción y también es distributiva con respecto a la disyunción. Muestre, por ejemplo, que las retículas no son distributivas. Bueno, acá tenemos dos retículas. Van a ver que, primero, la solución que se tiene, A, conjunción, el operado entre B y C. Si vamos a B y C, en el primero, B y C tiene un ínfimo, que en este caso, B o C tiene un supremo, que en este caso es I. Entonces, puede ser que reemplazamos por I. Y A junto con I, deberíamos ver, como estamos diciendo, conjunción, es decir, el mínimo, la mínima cota inferior, ese es 0. A e I. El ínfimo sería A. Mientras que el otro, A y B, es decir, A y B, que ese es el supremo, eso va a ser igual a A. Perdón, B, que es el ínfimo. Y entre A y C va a ser justamente 0. Y después entre 0 y B termina siendo B, porque estamos hablando del el supremo, y con el cual observamos que en el primero me da A y con el segundo me da B, lo cual las leyes no son distributivas para esta retícula, por lo menos para esta retícula. El complemento, que es uno de los últimos conceptos dentro de las retículas. Sea L una retícula acotada con elemento máximo, que le vamos a llamar L, y elemento mínimo, que le vamos a llamar 0, sea A perteneciente a la retícula, un elemento A' perteneciente a L
es un complemento de A si se cumple de que A, disyunción, de que A, conjunción A' es igual a 0. Observación, el complemento de 0 es igual a I y el complemento de I es igual a 0. Hay un teorema sobre una retícula distributiva acotada que si existe un complemento, entonces ese complemento es único. Entonces las retículas en las que cada elemento tiene un complemento se llaman complementadas, que son justamente el tipo de retícula que vamos a ver la próxima clase. Bueno, voy a dejar de grabar. Hasta acá llegamos con la parte teórica de retículas, que era lo que me interesaba